Hola, ¿cómo están? El día de hoy me gustaría tocar un tema que me han solicitado abordar. Lo haré brevemente porque es un tema sumamente extenso y es el tema de la depresión. Un poquito que podamos pensar cómo comprendemos la depresión desde la perspectiva de la psicoterapia psicoanalítica, cuál es un poco el abordaje o la forma de comprenderla o las posibilidades que se pueden dar en términos de depresión. Primero habría que pensar que estar deprimido no es estar tristón, no es estar de repente un poco triste, sino que la depresión tiene que ver con una pérdida en la capacidad para disfrutar, pérdida en el apetito sexual, problemas para digerir, pérdida del apetito o un incremento en el apetito, insomnio o hipersomnia, querer dormir demasiado, estar cansado mucho tiempo, estar más lento en el pensamiento y en las actividades que uno realiza. Estas son como algunos de los rasgos o características que, si son muy permanentes, nos podrían estar hablando e empezando a indicar un cuadro depresivo. Eso un poco más desde el punto de vista como de los síntomas más visibles. Sin embargo, en términos de la psicoterapia psicoanalítica, siempre estamos apostando a mirar un poquito más allá de lo visible, de los signos más evidentes o de los síntomas más evidentes que una persona tiene. Y desde esta perspectiva, pues de pronto es valioso pensar cómo muchos de los estados depresivos tienen que ver con aspectos internos no tan al alcance de la conciencia de la persona, que pueden haber de muchos tipos. Voy a mencionar algunos como para irnos aproximando un poquito. Por ejemplo, podemos tener esta situación depresiva en la que la persona se hace muchos autorreproches, y en esta situación una de las dificultades con las que a veces nos topamos es que la mente disfruta no solamente con las cosas lindas, vitales, bonitas, de crecimiento, sino que la mente humana también es capaz de disfrutar y sentir placer con aspectos que no son tan vitales, que no son tan lindos, que son más masoquistas, que lo hacen sufrir, pero que se disfrutan. Existen depresiones que están muy relacionadas con este aspecto, con los autorreproches que una persona se hace constantemente, que le produce estos signos depresivos que mencioné al inicio, pero en los que hay un disfrute masoquista de estos aspectos. Podemos tener también estas depresiones que tienen que ver con esta sensación de que uno no está realizando aquellos aspectos que le parecen ideales para uno mismo. Cuando uno no alcanza a ser suficientemente ideal, digamos, o a llegar al estándar que esta persona se ha planteado como ideal, y que genera todos estos síntomas depresivos. Esa sería una depresión pues un poquito más benigna, pero que presenta también estos síntomas. Tenemos depresiones que tienen que ver con situaciones externas, la pérdida de un trabajo, un despido laboral, una ruptura amorosa, un divorcio, un robo que te roban el auto, por ejemplo. Son elementos externos que de pronto pueden desatar o activar estos aspectos depresivos que ya se traen dentro de la personalidad del sujeto y que empiezan a complicar la capacidad adaptativa de la persona, la capacidad como para recuperar el equilibrio y poder continuar de la forma más adaptativa posible con la vida. Tenemos depresiones que al revés tienen que ver con lo interno, no con lo que pasa fuera en la realidad, sino con pérdidas a nivel interno. Rupturas internas, pérdidas internas importantes, porque desde la perspectiva psicoanalítica sabemos que todos traemos en nuestra mente, internamente internalizados, un montón de representantes de personas que están en la realidad, pero que dentro de nuestra mente tienen, digamos que una vida propia, un valor asignado propio, que representan cosas muy particulares para cada una de nosotros. Y pérdidas y rupturas con estos aspectos internos también generan depresión.
Tenemos depresiones un poquito más graves que tienen que ver con dudar, con qué tanto me amo a mí mismo, qué tanto tengo la capacidad para amar a otros, no estar muy seguro de estos aspectos, y esto de forma muy intensa. Hay que tomar mucho en cuenta que cuando hay mucha impulsividad en una depresión, cuando la persona está sumamente ansiosa y muy impulsiva, es uno de los signos de alarma que tomamos mucho en cuenta, porque es algo que puede llevar a la persona al suicidio. Recordemos que en México tenemos altos índices de suicidio a nivel nacional. Entonces, depresión más mucha impulsividad y ansiedad es un signo alto de alarma al que hay que estar muy atentos, porque, bueno, pues la personalidad se desborda y la tendencia a ir al acto es lo que muchas veces lleva al suicidio. Hay muchas veces la confusión entre la depresión y los estados de duelo. El duelo es un estado, un proceso normal ante la pérdida, que tiene sus propias fases características. En algún otro video podríamos abordar ese tema. Y es un proceso normal que tiene un inicio, que debe tener más o menos un fin. Sin embargo, la depresión, aunque comparte algunos síntomas y signos con el duelo, no es lo mismo. Siempre está referida a una pérdida, y pérdida en todos los sentidos, ¿no? No solo de algo externo, sino las pérdidas de los ideales internos que podemos tener, de objetos internos muy valiosos, de convicciones, o los autorreproches, que también muchas veces están ligadas con pérdidas de ideas, conceptos internos que generan estados de depresión. Un poquito eso es lo que habría que ver, un poquito lo que hay que trabajar en la psicoterapia son todos estos significados ligados al origen de la depresión, y por supuesto ir viendo e ir echando mano de los recursos y la capacidad que el paciente tenga para recuperar el equilibrio, para hacer frente a las situaciones adversas, para adaptarse a elementos de la realidad externa e interna, y poder empezar a integrar aspectos de la personalidad que le permitan al paciente comprender qué es lo que le está pasando, de qué cosas disfruta, que a veces son muy masoquistas, o qué tan realistas son las ideas que puede tener con respecto a su capacidad de amar, a los ideales que quiere llenar, y bueno, ir trabajando un poquito todos estos aspectos. Esta es solo una pequeña aproximación, hay muchas formas de abordaje y de comprensión de la depresión, pero bueno, esta es una pequeña introducción de algunas de las posibilidades. Nos vemos, bye.